Bien, referirme a dos temas relacionados con la educación. Ya estamos en pleno proceso de evaluación al desempeño docente. ¿Qué es este tema que los maestros y maestras conocemos y que es importante que la sociedad lo conozca y conozca las informaciones objetivas y veraces? Porque los sectores de los poderes públicos y privados en el país, enemigos de la educación, los altos empresarios, la oligarquía, las 10 familias, 10, 15 familias que controlan este país y el sistema, siempre viven difamando de los temas de la educación y del magisterio, queriendo culpar a los maestros y maestras y a los padres y madres de familia de la crisis de la educación, y nada más falso, porque quien gestiona la educación y aplica la educación es el Estado. Y el artículo 63 de la Constitución de la República establece de manera muy clara y precisa que el Estado es el que tiene que garantizar una educación de calidad. Y la Ley de Educación 6697 en su artículo 149, en su artículo 49, perdón, establece 13 factores que inciden en la calidad de la educación. De esos 13 factores, que no solo es la Ley de Educación 6697 que lo establece, sino la UNESCO, y también lo establecen todos los organismos a nivel de educación y los estudios internacionales sobre la educación, de que el 70% para la calidad de la educación incide la gestión, o sea, el sistema, el Estado, quien gestiona el Ministerio de Educación. Y el docente y la docente incide en un 30% para la calidad de la educación, porque el trabajo del maestro y la maestra está circunscrito al trabajo áulico, al trabajo con la comunidad, y además el maestro y la maestra no es quien define el currículum, no es quien define su filosofía, no participa de los estamentos de poder que definen el tipo de educación. Entonces, esos 13 factores que establece la ley en su artículo 149, en 3 de ellos incide el profesor y la profesora, y en los restantes 10 dependen del Ministerio de Educación y del Estado Dominicano. Por lo tanto, quien ha fracasado ha sido la gestión educativa y no el maestro, la maestra ni la familia dominicana. ¿Significa eso que la familia no puede aportar la educación? Claro que sí. Puede aportar en la formación de los hijos, en la orientación de los hijos, de los valores y todo eso, pero en términos de lo que es la educación y su gestión, realmente el 70% de lo que ocurre para la calidad de la educación que depende de la gestión del Estado y de la gestión educativa del Ministerio de Educación. Y además, lo siguiente, la educación es un fenómeno social, es prácticamente la parte más importante de la cultura. Pero ¿qué ocurre? La escuela no está en la luna, ni la educación tampoco. Entonces son multifactoriales, son multifacéticos los factores que inciden en la educación: sociales, económicos, culturales y políticos, y hasta políticos, escúchese bien. De manera que no se puede tener una visión reduccionista sobre la misma. Entonces, la evaluación al desempeño docente es muy importante. ¿Por qué? Porque es el proceso, que no es un examen, sino un proceso, una especie de FODA, de identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tanto en el maestro y la maestra y en su desempeño y ejercicio, como en todo el sistema educativo. Debe aplicarse cada 3 años. La más reciente fue en el 2017, un servidor se evaluó en ese proceso y el Ministerio de Educación ha incumplido la misma. Entonces ahora los maestros y maestras, la ADP, hemos tenido más de 3 años, más de 5 o 7 años demandando que se aplique la evaluación al desempeño. Somos los maestros y maestras, escúchese bien, que estamos demandando que se cumpla con esa evaluación. O sea, ¿quién es que debería automáticamente cada 3 años preocuparse por evaluarnos? Las autoridades, el Ministerio de Educación, pero solo le interesa la calidad de la educación en el discurso, en la cháchara, en la manipulación, pero en la práctica no trabajan para la calidad de la educación. De manera
que ha iniciado la primera etapa de ese proceso de evaluación al desempeño, luego de muchas luchas con las autoridades. El magisterio está preparado, está empoderado, el magisterio dominicano ha estado muy atento, la ADP ha dicho, hemos dicho que estamos, y así es en la práctica, modo evaluación al desempeño, y ya hasta mañana domingo se están aperturando las cuentas, que ha habido dificultades con ese proceso, pero se buscan salidas, y luego vendrán las otras etapas. Asimismo, entonces es importante que la población conozca que la evaluación al desempeño implica dos cosas. Primero, la evaluación al maestro y a la maestra en su ejercicio. Hay una observación de la clase, se evalúa la planificación y se evalúa el rendimiento profesional. Y hay una autoevaluación también. Y hay coevaluación, que es cuando Momón me evalúa a mí, yo evalúo a Momón, y Leandro evalúa a Momón, y así para que la gente me entienda. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque se deben identificar fortalezas, debilidades, y entonces luego, para que el Ministerio de Educación, que nunca lo ha hecho, aplique medidas remediables a las debilidades y medidas para mantener las fortalezas que se identifiquen, ya sea en el ejercicio del maestro o la maestra como tal, o ya sea en el papel que debe jugar la autoridad del Ministerio de Educación en suministrar las herramientas y los procesos y facilitar los procesos. Lo otro es que en esta semana aquí en San Francisco de Macorís hace varias semanas, meses, que padres, madres y estudiantes han venido protestando por las condiciones catastróficas en que se encuentran las escuelas, los centros educativos, que son verdaderamente muy, pero muy deplorables en alrededor de 30 centros o 40 centros educativos en este municipio. Y estudiantes, padres y madres, bueno, pues luego de que estudiantes, padres y madres hayan estado protestando, y los docentes y la ADP impartiendo docencia, y luego de haberse firmado una serie de acuerdos con las autoridades nacionales, regionales y distritales del Ministerio de Educación, entonces esta semana la ADP se sumó a esas protestas. Hubo una rueda de prensa el pasado martes donde hablaron padres, madres, dirigentes de la ADP, luego realizaron un paro de labores y también una movilización en el distrito 0705, de manera que nosotros hacemos un llamado al Ministerio de Educación y a las autoridades educativas y gubernamentales para que atiendan el tema educativo, porque la verdad que el que observa las imágenes de fotos y videos y visita una cantidad importante de las escuelas que han sido señaladas, entiende que son casi posíligas, y esa es la realidad, sin agua potable, destartaladas, con filtraciones, con baños destartalados, baños no sanitarios, con inodoros rotos, en fin, pañete desmembrándose, destruyéndose, todo eso, muchas problemáticas, además de la provocación de las autoridades y de la violación, en este caso específicamente en el distrito 0705, del registro elegible de los maestros y maestras que pasaron el concurso del 2021, del 2023 y del 2024. Esos son profesores y profesoras que fueron al concurso, se evaluaron, pasaron y no lo han nombrado. Pero entonces, ¿con qué salen las autoridades? Con realizar contratos irregulares. O sea, buscan una persona que algunos no han terminado, otros han terminado educación, y entonces en vez de nombrar en la plaza que está disponible a quien pasó el concurso, entonces contratan a esa persona y la quieren imponer por encima de la ley y del derecho de esos maestros y maestras. No nos estamos refiriendo a las docentes de inicial en términos de los contratos, porque eso fue una demanda de la ADP y lograda por la ADP, y estamos de acuerdo que exista la ayudantía en el nivel inicial, pero lo han estado disfrazando con una serie de contratos irregulares, de manera que queremos realmente hacer el llamado a las autoridades para que presten atención a la educación en este municipio.